estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco nuevamente la invitación al querido Centro 2, a Alicia, a Patricia. Hace años que estoy convocado a las conferencias, al ciclo de conferencias, para hablar sobre distintos temas que me preocupan, que estoy investigando. Y en esta ocasión, más que nunca, un tema de absoluta vigencia, que es el problema de la pandemia y el problema de los efectos subjetivos que provoca la pandemia. Para preparar esta charla estuve investigando algunas cuestiones que estuve leyendo de un libro que acaba de salir de Juan David Nacio, que lo llama justamente Depresión COVID-19. Simplemente voy a leerles una pequeña puntuación que hice en relación a cómo Nacio diferencia la depresión clínica clásica de la especificidad de la depresión ligada al COVID-19. Él dice, a diferencia de la depresión clásica, el deprimido COVID-19 padece de una tristeza ansiosa, está enojado y exasperado con el otro, cansado por las sucesivas frustraciones y restricciones. Está angustiado por el miedo a enfermarse y morir solo, a contagiar y ser contagiado. Angustiado por la incertidumbre económica, por el futuro, por la soledad y el aislamiento del confinamiento, y por la pérdida de intimidad que supone la convivencia permanente con otros miembros de la familia. O se angustia por estar aislado, o se angustia por sentirse sofocado. O el otro nos falta, o el otro nos pesa. La depresión COVID-19 se cocina a fuego lento por la acumulación exasperante de la angustia comparada con la depresión clásica asociada a un shock puntual. La depresión COVID-19 es más ligera en su sintomatología y es pasajera o transitoria. Terminará, dice Nacio, afirma, con una suerte de mensaje esperanzador, terminará cuando termine la crisis sanitaria. En esto no estoy tan de acuerdo, en todo caso vamos a conversar un poquito por qué no estoy tan de acuerdo. Luego dice, consecuencias de las cuarentenas. El remedio, dice, a veces es más peligroso que el mal. Y él detecta tres tipos de personas, aquellas que se han adaptado sin demasiada angustia, aquellos que se angustian de manera extrema y aquellos que se angustian de manera extrema y además se deprimen. Nacio tiene la virtud de, además de ser un excelente psicoanalista, tiene la virtud de ser médico, psiquiatra, y tiene una mirada muy fina de la psiquiatría descriptiva, ¿no? Describe con mucha precisión los cuadros psicopatológicos y estas clasificaciones que él establece con mucha rigurosidad. En este sentido, me parece que desde el psicoanálisis podemos valernos de conceptos que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. Desde hace un tiempo yo vengo trabajando con 4 operadores que he creado, que he inventado, que los he denominado otros 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Incluso he dado un seminario a partir de mi página y mi red social, he dado un seminario que lo he denominado Sufrir o disfrutar, esa es la cuestión, lo que el psicoanálisis nos enseña sobre el amor, la angustia, el deseo y el goce. Yo he mencionado estos 4 operadores justamente para que nos sean útil como brújula clínica para evaluar, en relación a estos 4 operadores, más allá de las estructuras clínicas y la diferencia estructural clásica entre neurosis, perversión y psicosis, ¿cuál es la posición de cada sujeto, de cada analizante, en el comienzo de un tratamiento, en un análisis? ¿Y cuál es la posición en el transcurso del análisis y en el fin de análisis respecto de estos 4 operadores? Amor, angustia, deseo y goce. Por eso el título de esta conferencia lo titulé Efectos subjetivos de la pandemia, amor, angustia, deseo y goce.
En principio voy a hacer una breve semblanza respecto del deseo, la angustia y el goce, y el amor lo voy a dejar para después, porque quiero compartir con ustedes un trabajo que escribí para la revista Imago Agenda y para el Sigma, que me han convocado justamente para hablar sobre el amor y el desamor, justamente en los tiempos del COVID. Finalmente voy a cerrar esta charla, esta conferencia, con la lectura de ese texto. Lo quiero compartir con ustedes. Después voy a ver si se los hago llegar como para que puedan acceder a la lectura del mismo texto. ¿Qué podemos decir de la angustia, el deseo y el goce respecto de este momento que estamos viviendo? Recordamos que en la teoría de Lacan de la angustia es ante el deseo del otro, ¿sí? Ante lo enigmático del deseo del otro. No sé qué objeto soy a merced de ese deseo del otro. Ahora, cuando nosotros pensamos en el deseo del otro, pensamos en la presentificación de ese deseo del otro en alguien, ¿no? La encarnación del otro con mayúsculas en alguien en particular. Y no sabemos qué objeto somos para ese deseo enigmático. Cualquier respuesta a ese deseo tiene cualidad de fantasma, ¿no? Y de alguna manera nos alivia cualquier respuesta. Ahora, también podríamos pensar, hacer extensivo el concepto de deseo del otro a la pandemia, justamente, ¿no? A este virus, al COVID, porque justamente no sabemos ni cómo comenzó, ahí ocurren teorías conspirativas respecto del comienzo de esto, hasta teorías que tienen que ver con pensar justamente que hay un otro en particular que a propósito nos ha hecho esto, ¿no? Algo del orden de la Tercera Guerra Mundial, que han ganado los chinos, cualquier tipo de encarnación del otro en un agente específico. No está demostrado que esto sea así, pero hay una tendencia en la neurosis de la religiosidad neurótica que el no saber a nivel fantasmático se encarna en alguien. Entonces, esta es una de las particularidades justamente de la angustia en relación a este momento, que es, como no podemos agarrárnosla con un virus, enojarnos con un virus, entonces adjudicamos la causa de todos nuestros males a los gobiernos de turno. Esto ocurre no solamente acá en Argentina, sino en otros países, a la mala administración de la pandemia, a las cuarentenas rigurosas y forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos una violencia exteriorizada, ¿no? Esto es una de las diferencias que establece Nacio, que en las depresiones clásicas la agresión es volcada contra uno mismo, y dice que en esta depresión COVID la violencia es dirigida a un otro, ¿no? Es heteroagresiva, a un otro en particular. Entonces, respecto de la angustia, no sabemos ni cómo comenzó, ni cómo se va a seguir desarrollando, ni qué permutaciones va a ir tomando, ni cómo finalizará. ¿No? Todos decimos, bueno, tal vez finalice y se venza cuando haya inmunidad de rebaño. Esto es que el 80% de la población esté vacunada o inmunizada. Esto puede llevar mucho tiempo. De hecho, las vacunas van llegando de a poco, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, salvo los más desarrollados, las vacunas van llegando de a poco. Por lo tanto, tenemos para un buen rato en relación a este padecimiento que estamos sufriendo. Entonces, justamente en relación a la angustia, la incertidumbre, si bien es una paradoja, porque la angustia es el único afecto que produce certeza, tenemos incertidumbre al mismo tiempo respecto de, el progreso de esta pandemia y su posible finalización. Lo cual tiene efectos muy terribles en relación a las angustias que antes mencionaba descriptivamente, la angustia del temor a contagiarse, el temor a la muerte, pero también el temor a la pérdida económica, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con esto de la angustia? Esta angustia nos lleva, y ahora junto el otro gran concepto que estoy trabajando, estoy pensando, que es el goce. El modo que el sujeto intenta aliviar la angustia es a través del goce. Y el goce vamos a relacionarlo con la satisfacción pulsional, ¿no? La satisfacción fálico-pulsional. Entonces, se ha comprobado que en el curso de esta pandemia y estas cuarentenas, la gente ha exacerbado, ha aumentado muchísimo sus adicciones al alcohol, a la comida,
se dice que en general, promedio, la gente ha engordado como 10 kilos promedio, porque hay una falta de ejercicio físico, de continuar con las actividades que antes hacíamos, y un recaer para aliviar la angustia a las satisfacciones pulsionales, ¿no? Ante tanta angustia y tanta incertidumbre, intentar, digamos, recursos que den una especie de placer inmediato, ¿no? El puro principio del placer se relaciona con el goce. Bien. Y la otra cuestión que he detectado es la cuestión del deseo. ¿Qué pasa con el deseo? Aquí también hemos encontrado un problema que tiene que ver con que hay una relación directa entre el deseo y la falta, por un lado. Y justamente lo que está ocurriendo en la actualidad es que es la fórmula misma de la angustia, que falte la falta. O sea, estamos haciendo confinamientos forzados con la familia, con los hijos, con la pareja, 24/7, sin la posibilidad de faltarle al otro, lo cual provoca angustia, falta la falta, ausencia de deseo y violencia, agresividad. Fíjense que han aumentado los femicidios, es llamativo, casi uno por día, un femicidio por día. Han aumentado las separaciones, muchas parejas se han separado. En ese sentido estoy de acuerdo con Gabriel Rolón, que dice, freudianamente, dice que no se tomen decisiones drásticas en este estado, porque estamos influidos por el momento que estamos atravesando, ¿no? Como decía Freud, cuando una de las lecturas de la regla de abstinencia es mientras dure el análisis, no te cases ni te embarques, sería lo que decía Freud, de alguna manera, ¿no? Que no se tomen decisiones cruciales a lo largo de la vida de un sujeto, ¿no? En este momento, utilizando esa idea freudiana, Gabriel Rolón había sugerido que se espere para tomar decisiones tales como una separación, porque esta situación tiñe completamente lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. Y justamente estaba hablando justamente de este problema del deseo, ¿no? La imposibilidad de faltarle al otro. O que el otro nos falte, lo cual produce angustia, y la angustia está muy ligada, por un lado, a intentos de salir de la angustia a través del goce, como recién les explicaba, a través de las adicciones, o a través de la violencia, a través de la agresión. Muchas veces detrás de situaciones de violencia hay una profunda angustia que el sujeto necesita exteriorizar y descargar. Entonces, en este sentido, este es un panorama general. Imagínense que yo di un seminario muy extenso sobre cada uno de estos conceptos y lo que Freud y Lacan nos enseña en relación a estos conceptos. Acá eso, abuelo de pájaro, mencionarles las cuestiones principales respecto a estos conceptos y cómo se están jugando en este momento que estamos padeciendo, tanto sea por la pandemia, tanto sea por los confinamientos, ¿no? Las cuarentenas, que ahora parece ser que incluso hay una propuesta de que sean más estrictas. Entonces, en relación a esto, yo después quisiera que abramos un espacio para el intercambio, para el debate, para las preguntas, para que transmitan sus experiencias personales. En relación a esto, quisiera compartir en principio, dejé para último término la cuestión del amor, quisiera compartir con ustedes entonces el trabajo que les mencionaba, que publiqué para la revista Imago Agenda, que se llamó, lo he denominado El desamor en los tiempos del COVID. Se los voy leyendo, después se los voy a dejar para que después puedan acceder al mismo trabajo, ¿no? Dice así este texto: voy a partir de una aseveración axiomática de la enseñanza de Jacques Lacan. No hay relación sexual. Sintagma que podemos fundamentar desde diversos ángulos. A. Desde el desencuentro entre los sexos. En el deseo, él desea demanda y ella demanda deseo. En el amor, él da lo que tiene y ella da lo que no tiene. En el goce, él es fetichista y ella es erotomaníaca. En la pulsión, él es escópico y ella es auditiva. En la angustia, él se angustia por perder lo que tiene y ella se angustia por perder el amor, lo que concierne a su ser. Por lo tanto, no hay relación sexual. B. Son distintas líneas de abordaje de esta frase axiomática de Lacan, no hay relación sexual. Otra perspectiva sería desde la ilusión de completud. En Occidente triunfó el mito del andrógino, del banquete de Platón.
Aristófanes, en su discurso sobre el amor, sostuvo que en el origen había machos, hembras y andróginos. Figuras míticas completas, mitad macho, mitad hembra, con 2 cabezas, 8 extremidades. Transitaban rodando a gran velocidad. Desafiaron a los dioses y Zeus los dividió como se corta un huevo con una crin. A partir de ese momento, que podemos pensar como de castración, cada una de las mitades incompletas busca la que le falta, para recuperar la perdida completud. Se trata del origen mítico de la ilusión imaginaria del amor. De 2 a ser 1, la media naranja, la media medalla, el alma gemela. Este mito triunfó en Occidente porque coincide con 2 conceptos constitutivos del sujeto, desde la perspectiva freudiana. 2 puntos, el complejo de Edipo y el complejo de castración, abordados desde la enseñanza de Lacan como la metáfora paterna. Quiero decir que el resultado de la misma es que el sujeto advenga a la escena del mundo como falo del otro. Es tan ilusorio que el hijo colme la carencia fálica de la madre como que de 2 sujetos divididos en el amor se pueda formar en su unión un único ser completo. Por lo tanto, no hay relación sexual. Otra línea argumental, C, desde la constitución del fantasma y la teoría del objeto A. En la enseñanza de Lacan, el objeto A tiene 2 funciones o consistencias lógicas, como plus de goce y como causa de deseo. El concepto de plus de goce alude a la satisfacción pulsional, como un goce en más, porque constitutivamente hay un goce en menos. El goce de todo el cuerpo, por efecto de la privación real, como consecuencia de nuestra entrada en el lenguaje. Nos queda entonces la posibilidad de recuperar algo del goce perdido a través del goce pulsional. Bien, sobre dicho goce pulsional, cuando opera la castración simbólica, a partir de la función paterna, ese goce pulsional se cede y ese objeto A como plus de goce pasa al campo del otro como menos fi, como falta que causa el deseo. Constitución de la galma, teorizable en la enseñanza de Lacan, como la dimensión real de la transferencia. Agalma que causa el amor y el deseo. Por lo tanto, no hay relación sexual, porque la pareja del sujeto no es ni el otro con mayúsculas, ni el otro con minúsculas, ni otro sujeto, sino el objeto A en su función de causa del deseo. Toda relación está entonces mediatizada por el fantasma. Toda historia de amor comienza en idealización y sigue en fantasma, en la puesta en acto de la neurosis infantil de cada uno de los partners. La puesta en acto de la X de sus respectivos Edipos, la puesta en acto de sus respectivas posiciones en el fantasma, de sus fijaciones pulsionales y de lo que causa su deseo. En fin, la puesta en acto de la realidad sexual de sus respectivos inconscientes y por ende sus respectivos goces. Como lo expresa Freud para desilusión del romántico Gustavo Becker, cuando uno besa, besa sus propios labios. El otro es una excusa para besarse, o como sostuviera Lacan en su seminario Aún, la estructura del amor es fundamentalmente narcisista. Y se pregunta, y lo deja abierto como interrogante, ¿qué será amar a otro? Concluyo con la siguiente respuesta provisoria. Acceder a la posibilidad de amar a otro, más allá de los obstáculos estructurales del narcisismo y del fantasma, es directamente proporcional al progreso subjetivo, vinculado inexorablemente a la aceptación de la castración en sí mismo y fundamentalmente en el otro. D. Desde una ficción informática, ya Freud sostuvo que no hay inscripción de vagina en el inconsciente, es decir, que no hay inscripción de ninguna suerte de diferencia sexual. Lo que hay en el inconsciente es la lógica fálica, falocastración. La mujer está inscripta como madre y o como puta. Esto a Lacan lo va a llevar a sostener que la mujer no existe como universal. No hay un significante de la feminidad en la cultura. Las mujeres son una por una, enigmáticas y diferentes. Son no todas, y no constituyen un todo femenino. Toda idea de un todo siempre queda del lado de la lógica fálica. Entonces, no hay un hardware en ningún sistema operativo como una suerte de programa de la relación sexual. O no hay, o no se instala tampoco, ningún software de la relación sexual. Se trata de un imposible estructural. No cesa de no escribirse o no inscribirse.
Por lo tanto, también desde este artificio ficcional mostramos que no hay relación sexual. Bien, paso a otro ángulo del desarrollo, la angustia. Desde la enseñanza de Lacan sabemos que la angustia es el afecto por excelencia, que orienta como brújula la teoría y la clínica psicoanalítica. Afecto que no engaña y se produce, como les decía, ante el enigmático deseo del otro. Es decir, que en una situación de angustia somos reducidos a la posición de no saber qué objeto somos para el deseo del otro, quedando a merced del capricho del otro. Esta pandemia es sumamente traumática porque tiene a la humanidad suspendida en una suerte de diabólico oxímoron, la certeza de la angustia ante la incertidumbre del deseo del otro. Hay certeza de estar angustiados, pero no sabemos ni cómo se originó este virus, ni cuánto va a durar, ni si se va a terminar, y mucho menos cuándo va a terminar. Tampoco sabemos cuándo saldrá una vacuna confiable y cuál será la duración de su eficacia. Este trabajo fue escrito antes de que saliera la primera vacuna, ¿no? Sigue en discusión la confiabilidad de las vacunas, de todas formas. Como nunca se evidencia más allá del narcisismo, registro imaginario, y más allá de nuestra dimensión de sujetos del significante, registro simbólico, el objeto A, que siempre fuimos, y seguimos siendo merced del deseo del otro, lo que nos conduce más allá de la angustia al desamparo originario que nos habita y del que nada queremos saber. A esta altura del recorrido que venimos transitando, voy a valerme de otra de las frases axiomáticas de la enseñanza de Lacan del seminario 20 aún. Dice así Lacan: el amor suple la ausencia de relación sexual. Ese es su mayor y más eficaz engaño. Partiendo ya del primer estado, condición necesaria pero no suficiente para aventurarse en una historia de amor, el enamoramiento. Esta es una canción que a mí se me ocurrió hacer, que es poner en-amor-a-miento. El enamoramiento es una mentira sobre el objeto A, letra que articulamos con el matema del otro barrado, es decir, la castración en el otro. O sea que el enamoramiento es una mentira sobre la castración en el otro. El amor mitiga el dolor. Ocurre que en la vida corriente suele funcionar como velo de la angustia. Más allá de los encuentros y desencuentros, nos alivia del infortunio de la vida cotidiana, del dolor de existir. En esta pandemia se revela en muchas ocasiones como insuficiente en dicha función. Como sostuviera Freud, la castración es estructural y no hay escapatoria de la misma. Opera como premisa o como castigo. Veamos cómo se aplica a este pandemonium, se me ocurrió llamar así a la pandemia, a este pandemonium que estamos padeciendo. Se ha implementado la cuarentena, confinamiento obligatorio, como recurso defensivo ante el contagio. Las cuarentenas nacieron en la Edad Media, el término se introdujo en el siglo XIV, en los años posteriores a la peste negra, en la colonia veneciana de Ragusa, hoy Dubrovnik. Se inauguró el primer sistema institucionalizado de cuarentena. La palabra cuarentena en italiano refería a los 40 días de espera impuestos a los barcos y personas cuando arribaban a puertos como prevención. Se consideraba que ante la peste había un ciclo de 40 días desde la infección hasta la muerte. Para decirlo crudamente y sin ambajes, estamos encerrados, presos adentro de nuestras casas, porque hay amenaza de muerte en el afuera. Estar pasivamente encerrado alude a la castración como premisa, es decir, privados de libertad. Salir es exponerse al contagio y a la muerte, lo que alude a la castración como castigo. Se trata de una elección forzada, a modo de la bolsa o la vida. Si elijo la bolsa, pierdo ambas. Si elijo la vida, pierdo la bolsa. Algunas viñetas clínicas efecto de la pandemia y de la cuarentena. Esto está extraído de mi experiencia clínica, de escuchar a partir de este confinamiento. He pasado a atender por teléfono, por videollamadas, por Zoom, a distintos pacientes de distintas partes del país, del exterior, y pacientes que tenía de manera presencial antes. Y estas son pequeñas viñetas clínicas en relación a las situaciones de la lógica de la vida amorosa, que ha ocurrido, digamos, ¿no? Y a cada una de las viñetas, muy breves, les he puesto un título, a la manera de una serie de Netflix pareciera. Primer título, Peor es nada.
Ella sostiene que no tiene claro si continuar o no con su partener. Su malestar oscila entre su pareja y su madre. Advierte que se parece lo que ambos le hacen sentir, pero no decide separarse ahora porque solo se quedaría con su madre, sin poder conocer a nadie. Amor cortés. Él refiere que conoce mujeres por internet, chatea, hasta incluso con algunas tiene sexo virtual. No obstante, tiene pánico de contagiarse y elude toda posibilidad de un encuentro real. Cama fuera. Él vehementemente sostiene que esta convivencia forzada sacó lo peor de ambos. Angustia, ahogo, violencia, maltrato, destrato. Pudo por fin, antes de matarse tipo la guerra de los Rose, irse a pasar la cuarentena al departamento que le prestó un amigo. De pronto se empezaron a comunicar desde otro lugar, real y simbólico. Comenzaron a extrañarse, algo del deseo y del amor, antes desgastado, comenzó a fluir. Concluye que es posible que no vuelvan a convivir. No la aguanto más. Esta cuarentena y convivencia forzada, 24/7, hace que estén todo el tiempo como perro y gato. Expresa no aguantarla más, se quiere ir, pero manifiesta que va a esperar cual excusa y procrastinación obsesiva hasta que su hijo termine la secundaria e ingrese en la facultad. Madre y puta. Ella relata que alterna la tenencia de sus hijos quincenalmente con su exmarido. Cuando está con ellos se siente desbordada y enloquecida por la demanda multiplicada de todos ellos. En la semana que está sola, conoce, por aplicaciones, diversos hombres y está animándose a experimentar y descubrir nuevas experiencias sexuales. Tríos en todas sus combinaciones, próximamente swinger, lo que suena más que a poliamor, a polisexo, lo que evidencia otro recurso ante la ausencia de relación sexual. Como sostuviera también Lacan en el seminario 20 aún, el falo suple la ausencia de relación sexual. El andrógino. Mujer que al ser descubierta por sus progenitores de tener una pareja del mismo sexo, por dejar en la computadora de la casa de sus padres su casilla de correo abierta, acting si los hay, a pesar de haberle conocido a lo largo del tiempo diversos novios, al ser interpelada expresó una frase hecha: yo amo a un ser humano, más allá de su sexo, por lo tanto, tienen que aceptar que soy bisexual. Otro título, La insoportable soledad. Personas que deben pasar el confinamiento en soledad y no aguantan este estado en el que se acentúa el encierro, la angustia, el desamor, el aburrimiento, la falta de deseo, el desierto de goce, los fenómenos psicosomáticos, la hipocondría, los ataques de pánico, etc. Manifestaciones psicopatológicas que también aparecen en los otros ejemplos. Pero en este estado, otra verdad se acentúa: la vulnerabilidad y el desamparo al verificar lo duro que es transitar enfermedades solo, sin otro a quien recurrir. En estos casos, que no pueden producir respuestas creativas para acompañarse mejor, concluimos con otra verdad difícil de captar en su riqueza y profundidad. La peor soledad es la de uno mismo. Culpa y responsabilidad. Mujeres y hombres angustiados, desesperados, aburridos, que desean separarse para obtener libertad, sin discriminar el encierro por esta traumática situación, del encierro en una pareja que no produce satisfacción y se va desgastando, echándole la culpa al otro, al partener, de lo que es responsabilidad propia. Para concluir, en estos tiempos de imperio del discurso capitalista, que forcluye al sujeto, que excluye el amor y la castración, tiempos que acentúan sus devastadoras características, mi sugerencia es que los que puedan apuesten a espacios analíticos, lugares en las antípodas de dicho discurso, en los que se desea el advenimiento del sujeto del inconsciente en primera instancia y del sujeto responsable en el horizonte, ámbitos en los que se privilegia el valor de la palabra. Se transmite el manejo de la transferencia, es decir, el manejo de una historia de amor de manera diferente al velo que mencionábamos. Historia de amor en la que el analista transmite éticamente la castración en el otro, lo que tendrá consecuencias en el sujeto. Como sostuviera Lacan, los consejos sirven para no ser cumplidos. Es en lo que se diferencia un análisis de cualquier discurso de autoayuda. No obstante, quiero dejarles con una indicación freudiana, que la aplicó específicamente al tratamiento analítico. Claro que sus curas duraban no más de 2 años, a razón de 6 sesiones semanales.
El maestro Vienés sugería a sus analizantes que mientras durara el tratamiento no tomen decisiones fundamentales para su vida. Es una de las acepciones del significante abstinencia en su obra. Algo así como no te cases ni te embarques. Bien, me permito en la misma dirección sugerirles que mientras dure la pandemia y sus respectivos confinamientos, hasta que no haya una vacuna confiable y podamos regresar a nuesra monótona pseudo libertad fantasmática anterior, no tomen decisiones trascendentes en su vida. Tal vez de esta experiencia límite de privación real, frustración imaginaria y castración simbólica, podamos después de todo extraer alguna enseñanza. Se trata de una oportunidad de subjetivación de la muerte, ya que solemos comportarnos como si fuéramos eternos e inmortales. Obviamente que Borges manifestó que para él el peor castigo sería la inmortalidad, una vida sin castración, sin límites, en la que todo fuera posible. El excelso maestro de las letras, sin estudiar psicoanálisis, advirtió lo mismo que manifestara Lacan. Cuando todo es posible, nada es posible. O como sostuviera Freud, si quieres vivir la vida, prepárate para la muerte. Ocasión que, en algunos casos, puede conducirnos a esta sabia y desde la neurosis poco habitual posición, la de decidirnos a vivir porque corremos el riesgo de morir. Pararía por acá y los escucho en las intervenciones, preguntas, comentarios. Y después quería compartir un fragmento de García Márquez, que a mí particularmente me emocionó y me gustó mucho, ¿no? Una posibilidad es que levanten la mano quienes quieran preguntar y se los vas desmuteando como para que puedan hacer la pregunta oral o también pueden hacerla por escrito, ¿no? Después les voy a dejar el texto para que ustedes puedan leerlo tranquilos. Eduardo, ahí en el chat están preguntando algunas cosas. Bien. Eh, ¿Me las formulás vos oralmente las preguntas? Como vos quieras. Acá hay una chica, Loana, que pregunta qué texto es el que leyó, dónde podemos buscarlo entre unos minutos más tarde. Ese texto yo se los voy a pasar a ustedes para que puedan hacerlo circular entre los oyentes. O en todo caso lo puedan encontrar en el Centro 2 y puedan leerlo allí. También está publicado en Imago Agenda, ¿no? Si te parece, igualmente podemos abrir los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta oral. Sí, que levante la mano o abran los micrófonos. Es una posibilidad. Dale. Acá hay una pregunta que llegó también. Bien. Me pregunto si, teniendo en cuenta lo larga que puede ser la cuarentena, es recomendable suspender cualquier tipo de decisión o no podría quedar ligado a la procrastinación. ¿No sería bueno armar una nueva normalidad, por así decirlo, que permita el acto? Es una buena pregunta y esto es uno por uno, en la singularidad de cada situación. Como dice Lacan, los consejos están hechos para no ser cumplidos. Es una buena indicación no apresurarse en este estado, porque este estado obtura la posibilidad de ver y comprender. Ya que menciona el acto, le diría que para que algo tenga valor de acto, es necesario transitar tres tiempos lógicos. Un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir. Sino, si se saltea el instante el tiempo para comprender, es altamente probable que lo que se haga sea un acting o un pasaje al acto. Entonces, si se trata de un instante de ver una situación, en qué consiste, para evaluarla, un tiempo para comprender, desarrollarla, pensarla y comprenderla. Y con esos elementos
esos instrumentos, poder concluir, y allí ubicamos el acto, entonces esta situación en particular está obturando ver claro la cuestión del tiempo para comprender, porque podemos confundir el querer liberarnos de una pareja de querer liberarnos de esta situación de confinamiento y de encierro que estamos viviendo todos. Entonces me parece que es importante que, bueno, en la medida que cada uno tenga su espacio de análisis, pueda, digamos, en ese espacio ir así dando los pasos en relación a el momento de concluir. Por eso diría, sugeriría que haya un tiempo de espera como para tomar una decisión, que no se confunda con una eterna procrastinación. Sí, posiblemente esto dure bastante, este año, tal vez el otro, y bueno, si la situación se hace insostenible, tal vez la mejor decisión sea la separación. Por eso digo que es caso por caso, ¿no? Pero me parece que esta situación puntual está, digamos, justamente obnubilando la posibilidad de comprender, de comprender claro, para tener elementos para concluir, para llegar a una buena conclusión. En mi experiencia clínica, como dice el refrán en relación a la muerte, nadie se muere antes de su hora, yo diría que nadie se separa antes de llegar a la certeza que brinda la angustia de que una situación no da para más. En ese sentido, diría que cada uno va a tener su punto singular de angustia y extraerá el acto, la certeza que le brinda la angustia. Te contestaría eso por ahora, ¿no? Bien, ahí ya están activados los micrófonos por si alguien quiere realizar alguna pregunta. Hola. Una última cosa, disculpa. Por favor, chequen que esté su nombre completo, nombre y apellido. O si lo quieren escribir en el chat, si figura como participante su nombre completo, así chequeamos los presentes nada más. Listo, gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si me están escuchando. Un poquito más fuerte, pero se escucha, sí. Bueno, yo quería preguntarle, ¿en qué lugar usted ubica la incertidumbre y en qué lugar ubica la certeza? Ubico la certeza en relación a la angustia. Como dice Lacan en el seminario de la angustia no engaña. Es el único afecto, el afecto por excelencia, que produce certeza, una sensación subjetiva de certeza. Ahora, ubico la incertidumbre en relación a lo que llamamos el deseo del otro, lo que yo caractericé como deseo del otro. Traducido a la pandemia sería, ni sabemos cómo empezó, ni qué está ocurriendo, ni si las vacunas son eficaces porque muta el virus en nuevas cepas, y de pronto, mientras los políticos discuten, la gente se sigue muriendo, y por otro lado no sabemos cuándo ni cómo va a finalizar. La incertidumbre lo ubico en relación a todo lo que he mencionado. La certeza lo ubico en relación a la angustia. Bien. Yo pensaba en la incertidumbre del lado de la vida, ¿no? Me parece que los seres humanos nos hemos creído que teníamos certezas. Y este virus, me parece que lo que nos viene a mostrar es que justamente podemos hacer con la incertidumbre en realidad. No sé, se me ocurrió pensar eso. Sí, sí. Es cierto que la vida misma no da certezas, es cierto. La certeza a nivel subjetivo se encuentra solamente en el fenómeno de la angustia, como recién explicaba, o en la psicosis, ¿no? Claro. Porque en tanto estamos todos determinados por el lenguaje y por el significante nunca da certeza, siempre produce dudas, porque ningún significante se significa a sí mismo. Así que si llamamos vida a lo que tiene que ver, digamos, con el mar de significantes en el cual estamos inmersos, y sí, estamos en un mar de incertidumbres, exactamente, angustiados en relación a no tener nada absolutamente de lo que nos podamos agarrar con certeza, digámoslo así. Ahora, aplicado a la pandemia, bueno, este contrapunto entre certeza de la angustia, incertidumbre de que estamos como objetos a merced del otro, de ese otro anónimo, que en este caso es un virus, pero por la religiosidad neurótica nos la agarramos con alguien. Digamos, creemos que alguien nos hace esto. Como dice Lacan respecto de la tendencia neurótica, ¿no? Dice, allí donde el lenguaje nos privó, ¿sí?
porque todos estamos privados de la posibilidad de gozar de todo el cuerpo por el lenguaje, ¿sí? Allí donde el lenguaje nos privó, el neurótico inventa un padre que lo castró. O sea, sostiene un padre como agente de la castración. Ese es el mito fantasmático del neurótico, cuando en realidad todos estamos privados porque habitamos el lenguaje, digamos, ¿no? Ese es un lindo ejemplo de que con este virus no podemos descargar nuestra ira contra el virus, sino que inventamos a alguien que nos hace esto a propósito, ¿no? Ahí estarían todas las teorías conspirativas, ahí estaría agarrarnos con los gobernantes de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Las discusiones, porque hay una angustia profunda que nos habita, y la violencia y la discusión tiene que ver con esa angustia que nos está habitando a todos, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. Gracias. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo? Hola, ¿quién habla? Facundo. Facundo. Sí, yo tenía una pregunta con relación a las sesiones online. O sea, ¿es lo mismo? ¿Se pierde algo en las sesiones online? Por un lado, y por otro lado, si estamos en una sesión online, esto de, o sea, que sea sin cámara, puede ser como un pasaje a diván. O sea, se me ocurre esa idea. Interesante, Facundo. Mira, es interesante, de hecho, el seminario que estoy dando, Problemas Cruciales de la Clínica Actual, una de las reuniones va a estar dedicada a desarrollar tu pregunta, ¿no? Y compartir experiencias con psicoanalistas que estamos trabajando de este modo. Es muy interesante porque, en realidad, la pregunta sería similitudes y diferencias respecto del dispositivo presencial. Se ha debatido en relación a la importancia de la presencia del analista. Pero cuando Lacan habla de esto, de la presencia del analista, no se está refiriendo a la presencia corporal del analista. Cuando habla del sentimiento de presencia del analista, esto lo formula en el seminario 11 de los 4 conceptos, se refiere a que cuando se detienen las asociaciones en el dispositivo, surge el sentimiento de presencia del analista. Esto, de alguna manera, a su manera, Lacan retoma lo que dice Freud cuando dice que cuando se detienen las asociaciones, él infiere que el paciente está pensando algo de su persona, del consultorio, donde aparece la transferencia como resistencia. A esto Lacan lo llama sentimiento de presencia del analista, ¿no? O sea, se detienen las asociaciones, hay un punto de angustia, y bueno, aparece el deseo del otro, presentificado en el analista, que me quiere, cómo sigo, ¿sí? Y aparecen las formas de transferencia como resistencia, que puede ser bajo la forma de la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, es decir, del fantasma. Entonces se ha equivocado el tema cuando se ha hablado de que es importante la presencia corporal del analista, porque Lacan lo plantea en otros términos. No es lo mismo, diría, no es exactamente igual, pero en mi experiencia coincido con tu apreciación. Yo prefiero trabajar, sobre todo en algunos pacientes que estaban en análisis en diván, prefiero trabajar por teléfono que con cámara. La cámara la utilizo para las primeras entrevistas, para el primer conocimiento, donde importa de alguna manera lo imaginario, para la presentación, para las entrevistas preliminares, pero ya cuando es tiempo de comenzar el análisis, sugiero pasar, digamos, a la llamada telefónica o la llamada por WhatsApp, no necesariamente con cámara. Y yo he notado que se parece mucho al diván porque se trata más de la escucha que de la imagen. Y en ese sentido, uno en atención flotante presta especial atención al discurso del analizante, ¿no? Así que en ese sentido coincido con esto que vos intuís en relación al uso de la llamada telefónica parecida al diván. Después, en otras cuestiones, yo tengo un artículo escrito sobre esto, lo he subido, digamos, a mi página de internet, Eduardo García Dupont, pueden sumarse, digamos, o verla allí, porque está abierta a todo el público. He escrito un artículo sobre esto, que lo he denominado análisis virtual o análisis real, en el cual desarrollo algunas cuestiones cruciales que conciernen a la clínica y planteo justamente que no noto grandes diferencias respecto del trabajo de esta manera, por teléfono o por videollamada,
o por WhatsApp, no noto grandes diferencias respecto del dispositivo presencial. No lo sugeriría para pacientes muy graves. Cuando digo muy graves me refiero a psicosis con peligro de brote, a adicciones muy graves, a melancolizaciones, donde a veces se necesita la presencia corporal del analista. Pero en casos de neurosis de transferencia, pienso que se puede trabajar perfectamente bien. Es más, yo creo que esta modalidad vino para quedarse. Yo creo que vino para quedarse. Sí. De hecho, yo trabajaba hace muchos años con pacientes del interior del país y del exterior. Ya estaba acostumbrado a trabajar así. Pero noto que muchos analistas se resistían a trabajar así y en determinado momento no les quedó otro remedio que continuar trabajando así o no trabajaban, ¿sí? Y de una manera muy tibia le transmitían a los pacientes si estaban de acuerdo con trabajar así. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Jorge Chamorro, que dijo que el neurótico quiere su mal, nunca va a elegir su bien. Entonces, el que dirige la cura es el analista, y el modo de transmitirlo es a partir de ahora, y dadas las circunstancias, y por una cuestión de cuidado suyo y mío, vamos a empezar a trabajar de determinada manera. No, ¿le parece si vamos a trabajar así o no? Porque es como darle a elegir algo que el neurótico siempre tiende a elegir mal, elegir lo que lo daña. Es como si, él ponía un ejemplo muy, muy divertido, decía, imagínese un cirujano que le pregunte a la mesa de operaciones al paciente con qué instrumento operar. ¿Le parece que opere con tal bisturí o con tal tijera o con tal pinza? Digamos, ¿por qué en esto existiría, digamos, este temor, esta resistencia del analista a plantear, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar de este modo, ¿no? Esto lo he señalado en algunos análisis de control, con analistas que supervisan conmigo, les he mostrado que lo han planteado de esa manera y los pacientes han desistido algunos de continuar el tratamiento, y les he dicho, bueno, aquí hay una resistencia tuya porque no tenés convicción en trabajar así. Y efectivamente luego se ha comunicado nuevamente con estos pacientes y se han reconectado y han aceptado a trabajar en estos términos, lo cual prueba que la resistencia principal en un análisis es del analista. Hay algunas preguntas escritas, Eduardo, si querés que ¿Cómo no? A ver. Vamos a empezar por la primera que quedó más atrás, de María Belén Orellana. ¿Cómo pensar como operador el amor en la época actual? ¿Puedes repetirla, por favor? Porque me distrajo acá algo que salió escrito, ¿sí? Sí. Repetirla, sí. ¿Cómo pensar como operador el amor en la época actual? Como operador. Operador. Yo pienso que, de alguna manera, estoy pensando en Bauman, ¿no? Que habla, diagnostica la época actual como de amores líquidos, de relaciones líquidas, poco sólidas justamente, ¿no? Pensaba que el manejo de una historia de amor, como es un análisis, un amor de transferencia, existe allí la posibilidad de que el analista transmita la castración y paulatinamente el sujeto acepte la castración en el otro y la castración en sí mismo. Porque no hay historia de amor posible si no se acepta la castración. Digo que no se pasa del estado de enamoramiento, por eso yo decía enamoramiento, es una mentira sobre el objeto A, es decir, que es una mentira, un velo de la castración. No se pasa de un estado de enamoramiento, en el caso de que un sujeto pueda enamorarse, hay muchos que no se pueden ni siquiera enamorar, ¿no? No se pasa de un estado de enamoramiento al amor sin aceptar la castración en el otro y propia. Por eso digo que una historia de amor, como es un análisis, abstinencia mediante del analista y transmisión de la castración, posibilita que el sujeto, y en esto no estaría de acuerdo con Freud, con el significante que a Freud se le ocurrió, Freud dice hay que devolverle al neurótico la capacidad de amar, dice devolverle, como si fuera algo que tuvo y perdió. Yo diría que no, que el sujeto no nace con la posibilidad de amar, ¿no? Alienación mediante. Yo diría que hay que acompañarlo a que adquiera, castración mediante, adquiera la capacidad de amar.
Así que te diría que de esa manera se operaría en la clínica analítica con el amor para que el sujeto adquiera en el horizonte de una cura la capacidad de amar. Bueno, hay otra de Macarena, que no tiene apellido, pero la leo. La Bien. posibilidad de faltarle al otro se ve concretamente impedida por el confinamiento, a manera de, entre comillas, todo el día con el otro o la suspensión del vínculo con el otro, lo cual también puede ser enloquecedor para algunos sujetos. ¿Podría pensarse de esa manera? Sí, sí, como dice Lacan, toda pregunta ya lleva o conlleva en sí misma una respuesta. En el modo de preguntar ya estás respondiéndote. Y te diría que sí. Justamente habíamos puesto el ejemplo de que falta la falta. Y el deseo es hermano de la falta, o sea, es necesaria la falta para poder desear. Si falta la falta, estamos en el territorio de la angustia, definición misma de la angustia, de la ausencia de deseo y de goce para tapar esa angustia. Así que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El tema es, aunque, la pregunta sería la siguiente, ¿no? Aunque estemos obligados al confinamiento y estemos viviendo en los mismos espacios con nuestras parejas, supongamos, ¿no? O con nuestros hijos, ¿cómo inventar la falta de todas maneras? ¿Cómo inventar la falta? ¿Cómo cada uno puede tener su espacio en una casa, sus actividades, sus inquietudes, su creatividad, y no se pegotea necesariamente al otro demandando, sino que cada uno puede ser un sujeto en esta situación, digamos, y poder cada uno desarrollar creativamente aquello a lo cual se dedique, ¿no? Y poder faltarle al otro de esa manera. De todas maneras, coincido que la situación no favorece, porque ayuda irnos al trabajo, irnos a otro lado, salir a caminar. Todas estas cuestiones ayudan a que haya aire, ¿no? La falta tiene que ver con el aire. Y esta situación de encierro, bueno, complica en términos de que falte la falta. Pero bueno, sugiero esta cuestión de que cada uno pueda tener sus propios proyectos y sus propios espacios para poder de alguna manera faltarle al otro simbólicamente, aunque por ahí desde lo real no sea tan posible, ¿no? Contestaría esto. Yo la reunión de hoy quería terminarla con un breve relato de García Márquez en los tiempos del cólera, pero antes quisiera escuchar alguna que otra pregunta más, si las tienen. Hay algunas más escritas, si no, los micrófonos igualmente están habilitados para quien quiera preguntar. Bien. Hola, mi nombre es Hola. Verónica. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya había hecho la pregunta escrita, pero bueno, la hago de nuevo. Bien. Estaba pensando, obviamente que, digamos, la orientación un poco es justamente pensar la angustia producida por, digamos, por el afuera, como que en el afuera está la hostilidad y está, digamos, lo que nos provocaría digamos, la muerte, todo lo hostil, ¿no? Digamos, bueno, a muchas estructuras le ha venido bien, o sea, digamos, pero igualmente no sé si me quiero explayar en eso, pero que justamente me gustó mucho lo que dijo recién en esto de poder innovar y poder generar algunas otras significaciones que es difícil, no serán a nivel de real, ¿no? Porque digamos, la idea de cuidar, del cuidar, digamos, me encuentro por la calle sacándome el barbijo y tomando solo un minuto y pensar que todo ese aire no está contaminado, ¿no? Y, o sea, es decir, son posibilidades de pensar y hacer una torsión a ese pensamiento digamos, solo lo de lo angustioso, sino del virus mortal que me va a matar y que está en todos lados. Está bien, pareciera que estoy dando como un discurso de autoayuda, pero bueno,
es lo que trato de hacer, si bien obviamente que requiere un esfuerzo, y también requiere un esfuerzo de tratar de hacer muy selectiva la escucha, pero tratar de pensar el pensamiento. Bueno, entiendo que el pensamiento no es una generalidad, que todos pensamos igual, pero tratar de torsionar un poco, nosotros que somos analistas o estamos intentando adentrarnos o estar guiados por el pensamiento y las coordenadas psicoanalíticas, en hacer una torsión en cuanto al cuidado y a las posibilidades que tenemos. Obviamente que de infectarse no se puede infectar, no va a evitar eso. Pero bueno, a mí me ayuda mucho, y bueno, trato de mi práctica de hacerlo. No sé si es que estoy lanzando una pregunta, pero en cuanto al pensamiento, a tratar de torsionar un poco el pensamiento y pensar, bueno, me parece importante. Nada más. ¿A qué le llamas torsionar el pensamiento? Torsionar realmente es como decir, el destino es, vamos a salir a la calle, el otro nos va a estornudar, se va a sacar el barbijo y ya estamos infectados. Digamos. Esta cuestión tan lineal, que es un pensamiento que tiene una linealidad en muchos casos de una certeza increíble, y bueno, lo que pasa es que no es que es así, pero digamos, por supuesto, podemos confirmar y decir, sí, pero vos no ves que todo el mundo se muere, sí, pero digamos, si no, realmente es angustiante y es melancolizante. Entiendo. El tema, digamos, es cómo podemos encontrar un punto que no sea ni la paranoia ni el negacionismo, ¿no? Ni quedar totalmente paralizados por el temor, ni la angustia, que finalmente en el horizonte lleva a la depresión, ni el negacionismo, de aquí no pasa nada, y vamos a hacer de cuenta que no ocurre nada, y bueno, vamos derechito al contagio y en algunos casos a la muerte. O sea, ¿qué responsabilidad subjetiva tenemos en relación a nosotros y al otro? ¿No? Es este punto. Acá hay un problema, que es el siguiente, que yo noto, ¿no? Hay una idea de Freud que muchas veces los analistas olvidamos y que es crucial. Freud dice la neurosis es infantil. Aunque pasen los años, en los puntos que el sujeto es neurótico, es como un niño. Esto es interesante porque conviven en una misma persona un desarrollo intelectual, profesional, y al mismo tiempo convive en esa persona un niño que necesita límites, digamos, ¿no? Entonces acá hay un problema porque es como si desde ese punto infantil del neurótico da la impresión, lamentablemente, y esto se comprueba no solamente en Argentina, creo que en la Argentina exageramos lo peor del mundo, somos hijos del rigor, somos hijos del rigor. Necesitamos un papá que nos ponga límites y nos obliga a confinarnos amenazándonos con multas. Fíjense qué interesante, yo pensaba en la época de, todos sabemos lo peligroso que es conduciendo un auto no usar cinturón de seguridad. Todos sabemos esto. Sin embargo, la gente no usaba cinturón de seguridad y en los accidentes se moría indefectiblemente porque salía expulsado, etcétera, etcétera. Cuando se amenazó con multas muy severas a quien no usa cinturón de seguridad, se incorporó en la cultura automáticamente el uso de cinturón de seguridad. Entonces, somos tan boludos, los neuróticos, que priorizamos el bolsillo a la vida. Nos importaba más el tema del costo de la multa que la salud y que la vida. Digo que es para pensar estas cuestiones,
entonces somos como niños que somos hijos del rigor y necesitamos padres autoritarios que nos prohíban, porque la gente con las mejores intenciones apunta a la responsabilidad subjetiva, que pensemos en el otro, que pensemos en nosotros, que nos cuidemos, y una y otra vez machacan con la prevención y demás. Pero está bien, como dice Freud, en Análisis Terminable e Interminable. No dudo de las buenas intenciones de la prevención liberal, ¿no? No dudo de las buenas intenciones. Pero como diciendo que tiene patitas cortas, dice, en realidad ocurre algo parecido a los pueblos indígenas que fueron colonizados, ¿no? Que fueron colonizados imponiéndoles los nuevos dioses, ¿no? Las religiones monoteístas. Dice, pero finalmente en secreto seguirán adorando a sus viejos dioses, ¿no? Como diciendo que hay algo del orden de lo imposible de la educación, lo imposible del análisis y lo imposible de gobernar, ¿no? Hay un punto en el cual parece que somos hijos del rigor. Te diría esto, ¿no? Pero es interesante lo que planteas, porque el punto es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Como que nada ocurre? ¿O vamos a hacer como que tenemos pánico y creemos que el virus nos va a correr y nos va a agarrar en cualquier lado, ¿no? Bueno, es para pensarlo y dejarlo abierto, ¿no? Sí. ¿Alguna intervención más o pregunta? Eduardo, buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Miguel Vázquez, mucho gusto. Mucho gusto, Te Miguel. quería preguntar si uno podría pensar que todo esto y cualquier cosa que pensemos no es fruto de lo discursivo, que no hay nada prediscursivo, no hay algo en una afuera, o sea, son todas cuestiones instaladas a partir de discursos, ¿no? De lo que se dice y ya ahí está todo el armado, el andamiaje, ¿no? Cuando se habla de el COVID ya es algo, es alguien, es un otro que nos vino a cagar la vida o lo que fuere, ¿no? Sí. Pienso eso, no sé qué pensás al respecto. Estoy de Si uno acuerdo. puede hablar de algo prediscursivo o no. No hay metalenguaje, o sea, somos sujetos de un universo de discurso. El tema es cómo nos atraviesa ese discurso y cómo nos determina también, cómo nos aliena. No te olvides que estamos alienados al lenguaje, y de qué manera, digamos, podemos tener algún margen de libertad posible y de pensamiento propio, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como dice Sartre, ¿no? Uno es lo que hace con lo que nos hicieron. Bueno, de hecho, nos preexiste el lenguaje y nos determina. El tema es qué hacemos con ese instrumento, de alguna manera, que tiene esta dificultad estructural, por un lado, de que las palabras no nombran las cosas, hay un resto que se escapa siempre, es la desesperación de los poetas. Por otro lado, cuando yo digo algo, el otro me entiende cualquier cosa, me entiende lo que puede. O sea que estamos desamparados. Si bien el lenguaje nos hace humanos y nos constituye, también el lenguaje nos desampara, porque nunca podemos nombrar lo que queremos decir del todo, porque hay un resto que no cesa de no escribirse. Y por otro lado, cuando digo algo, seguramente después de esta conferencia le preguntamos a las 200 y pico personas que asistieron, que reproduzcan qué es lo que se llevaron y qué es lo que entendieron, y van a haber 200 y pico de interpretaciones distintas. O sea, hay algo del orden del malentendido estructural de la lengua. Pero bueno, es el elemento con el cual contamos para comunicarnos en principio. Si no, ya estaríamos dentro de la psicosis, ¿no? Fuera de discurso. Pero coincido con tu idea. Hay una cuestión de discurso que está en juego. Y el tema es cómo se utiliza este discurso. Estamos además atravesados por el tema de los medios, el tema de la ideología, de qué manera y desde qué lugar se ve una cuestión o se ve la otra. Fíjate hasta qué punto es así, que de pronto ahora dijeron en Brasil que la vacuna Sputnik no es confiable. ¿Por qué? Pues hay una cuestión ideológica y porque se está en contra justamente de Rusia, porque es rusa y entonces es comunista, siendo que el comunismo hace rato que no está en Rusia, pero de todas maneras está ese prejuicio. Entonces en Bolsonaro y en Brasil
dicen que no es confiable, cuando en otras partes no se ha verificado ninguna contraindicación del Sputnik. Y por otro lado acá, durante mucho tiempo no se aceptó la Pfizer, porque hay una cuestión en contra del imperialismo americano, el imperialismo inglés. Entonces, la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Y Bien. me parece que deberían juntarse todos y privilegiar la salud, más allá de las ideologías. Sí. Gracias. Se me ocurría pensar, cuando lo escuchaba hablar, en relación al lenguaje, que bueno, ya Lacan decía que el lenguaje es algo que nos atrapa, que en realidad es una apuesta de sentido, y no sé, pienso que la salida tal vez esté en el hacer, en la decisión. En este caso, bueno, decidir cuidarse, me parece que por ahí podemos encontrar como un poco de aire. En la decisión, cuidarse. Coincido. Es fundamental esta cuestión del acto, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace con todo esto? Por eso la frase de Sartre, ¿no? Uno es lo que hace con lo que le hicieron. Ahí está la decisión y la responsabilidad de cada uno. Si no, le echamos la culpa al otro, digamos, ¿no? Y quedamos pasivos echándole la culpa al otro. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Hola Eduardo, te hago una pregunta, a ver, en relación a esto que justo están diciendo. A mí o sea, con esto de la vuelta a clases, ¿no? Sin hablar de política o de posturas en ese aspecto, ¿no? Sí. Pero con esto de que los padres dijeron, bueno, o sea, el presidente dijo, bueno, no más clases, y los padres dicen, no, el lunes vas igual, vamos igual y nos paramos igual y van igual, ¿no? Más allá de la postura que uno tome, ¿cómo afecta esto a los chicos, ¿no? Porque en realidad me parece que es una contradicción, no sé, que a los chicos, ¿cómo pensás que esto les puede afectar? Son como dos posturas extremas y en el fondo, en el medio, quedan los chicos. Eso a mí como que me hace bastante ruido, ¿no? Eso te quería preguntar tu opinión. Nora, recuerdo una frase de Arnaldo Raskowski, un psicoanalista de la otra época, ¿no? De la época de los dinosaurios, de Jurassic Park, que era un gran psicoanalista argentino hace muchísimos años, ya fallecido, que decía cómo hacer este mensaje contradictorio de los padres, ¿no? Uno que dice una cosa y el otro que dice lo contrario. Y decía, esa era la clave para que su hijo sea esquizofrénico. Te enloquece, directamente te enloquece. Ese doble mensaje permanente termina enloqueciéndote. En el caso de un sujeto que es neurótico, que no es psicótico, lo angustia porque no sabe de dónde agarrarse y qué hacer, porque son mensajes completamente contradictorios, donde hay lucha de poder, lucha ideológica, luchas electorales, etcétera, etcétera. Cuando acá me parece que lo prioritario es cuidar la vida en este momento. El virus no tiene ideología, no tiene política, el virus está ahí. Y va creciendo la cantidad de muertos. Yo voy por el lado del confinamiento muy estricto durante un buen tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Y no está la ideología en lo que estoy diciendo. Está el cuidado de la vida. Está eso en lo que estoy planteando. Claro, me van a decir, y vos, Eduardo, trabajás todos los días por Zoom, pero ¿y la gente que no puede trabajar y no le puede dar de comer a los hijos? Y entiendo que el que es cuentapropista y el que sale a hacer el mango día por día, ¿cómo hace, digamos, en relación a sostener el alimento para los hijos? Es muy compleja la situación, es muy compleja. Hay que considerarlo también eso. Sí. Quería hacer una pregunta o comentario que me ha llamado la atención en dos casos, digamos, de dos pacientes, respecto de una contradicción interior en relación justamente a las clases presenciales, entre la ideología que los habita y la decisión que tomaron. En uno de esos casos, incluso el hijo adolescente le pregunta a la madre si está con Alberto o con Larreta. Ajá. Y ella le responde, por ejemplo, que está con Alberto, pero el chico va a la escuela y le dice, yo voy a ir igual.
pero tenés que pensar que estás apoyando a la reta, le dice el hijo. Ajá. Y hay en otro caso también, respecto de su quehacer, porque es una bailarina de flamenco y profesora, que en un sentido, digamos, está ideológicamente en contra de las clases presenciales, pero a la vez no puede vivir sin bailar y dar clases presenciales, ¿no? Como que coexisten las dos vertientes en el discurso. Sí, Y sí, sí. me ha llamado la atención eso. Totalmente. Ahora, ¿vos tenés alguna pregunta sobre eso que describís? Pensé que haya, si hay algo ubicable en relación a la ideología, como que la ideología, digamos, circula por un carril y después el acto por otro. Me preguntaba sobre eso. Sí, lamentablemente la ideología, para mi gusto, lleva a lo peor, digamos, porque hay que diferenciar, en psicoanálisis hay dos conceptos, que son el nombre del padre, que sería el deseo ley, que tiene que ver con el límite, con la castración, que es ordenador, que es normativizante, ¿sí? De la ideología, que tiene que ver con los ideales. Y la ideología muchas veces queda del lado del fanatismo y del lado del goce, no del lado de la ley. Entonces me parece que ahí hay un punto interesante para diferenciar, porque si se trata de ideologías vamos a entrar en una especie de pulseada donde va a estar en juego quién le gana a quién la tiene más larga, la pulsión de muerte, la cuestión del poder, ¿sí? Y no va a ser regulador y normativizante. Otra cosa es el nombre del padre, es la ley, es el deseo ley, y es decir, más allá de las ideologías, en este momento lo prioritario es cuidarnos todos, porque tenemos una amenaza real. No basta de bla, bla, bla y de ideologías, tenemos una amenaza real. Eso es lo que yo pensaría, ¿no? De esta puja entre ideologías, diría yo, y el respeto, digamos, a la vida, diría yo, ¿no? Muchas veces la ideología lleva a la muerte, no a la vida. Si no preguntale al Tercer Reich y la crucecita esvástica que tenía que ver con la ideología. Lleva lo peor y lleva el goce, ¿no? Un comentario quisiera hacer, si puede ser posible. ¿Cómo no? Sí. No, retomando un poco la posta de lo prediscursivo y lo discursivo. Si vos crees que si no estuviera instalado, como está instalado en este país hace unos cuantos años, desde lo discursivo, el tema grieta, si vos crees que esto ha colaborado de alguna forma a encarar las políticas sanitarias, las políticas públicas sanitarias. Digo, si no estuviera de fondo el tema grieta, que entiendo que podría estimular esta cuestión de separar aguas, ¿no? Sí. Entonces y como estimula justamente esta separación de aguas, creo que entorpece también el llevar adelante de diferentes políticas públicas, ¿no? Esa es mi reflexión. Totalmente de acuerdo, Marcelo. A mí me parece que la grieta es un negocio para los dos polos de la grieta, porque te deja solamente con dos opciones de votación. No hay una tercera opción. Pudo haber habido una tercera opción, pero queda borrada por la grieta, porque se vota en contra de lo contrario, para que no suba lo contrario. Y es un negocio político la grieta, para los dos polos. Y estoy de acuerdo que justamente va en contra de un buen manejo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. En otros países también hay dos posiciones políticas, pero no veo que se hayan confrontado para embromar el manejo de la epidemia. Creo que han favorecido la vacunación, han avanzado, más allá de que económicamente están mucho mejor que nosotros, pero han avanzado en eso.
Acá la grieta es histórica, ancestral y cultural. Azules y colorados, toda la vida hubo, peronistas antiperonistas, kirchneristas antikirchneristas. La grieta se produce dentro mismo de las fracciones políticas, porque ahora tendremos los albertistas y los cristinistas, y así sucesivamente, ¿no? Es un mal que tiene que ver con el narcisismo y con la lógica fálica, y estamos totalmente atravesados por eso, y eso va en contra justamente de la salud, ¿no? Así que coincido con vos, la grieta nos hace mucho mal. Lo que pasa es que es un problema atornillado a la estructura del aparato psíquico de las personas. Este es el problema. Y Claro, sobre todo acá en Argentina. Sobre todo acá en Argentina. Coincido. La grieta es binaria, es un lugar Exacto. para dos. Claro. Exacto. Exactamente. No hay posibilidad de una tercera posición. Los unos y los otros, los blancos y los negros, los judíos y los goy, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de la lógica fálica a lo largo de la historia, ¿no? Y no se acepta lo diferente, ¿no? Como dijo la genialidad de Borges una vez más, que dijo: el día que los blancos se den cuenta que son diferentes que los negros, diferentes, se acabarían los problemas raciales. Es muy interesante, es muy aguda esa reflexión, muy aguda. Porque queremos matar en el otro lo de uno mismo, digamos, lo de uno mismo que no soportamos en el otro. Entonces encontramos polaridades que terminan pareciéndose, finalmente. Porque hay tanta segregación y discriminación en el Bronx, digamos, contra los blancos, como el Ku Klux Klan contra los negros, digamos, y tenemos ese problema en Estados Unidos. Pero acá está muy, muy exacerbada esta cuestión, a lo largo de toda nuestra historia. Ojalá hubiera una tercera posibilidad confiable, además. Confiable. Eso sería de buen pronóstico para el país. Bien. Sí, perdón, buenas noches, Gabriela Orlansky. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí, yo Bien. pensaba esto que vos decís, que además de la incertidumbre y toda esta angustia que genera la situación, además está esta cuestión de que no haya nada confiable, no hay ¿no? Digamos, no hay nada confiable donde apoyarse tampoco, ¿no? No hay... No. No. En esta cuestión digamos, de estas luchas, y creo que también aporta a la angustia, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un descrédito, digamos, de los que tendrían la responsabilidad de conducir este país. Pero hace mucho tiempo viene pasando eso. Sí, sí, sí. Por eso pensaba que incluso el virus viene digamos, como a poner leña al fuego sobre eso, sobre todo eso que ya viene pasando, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo. Claro, tal cual, tal cual. Desnuda muchas veces lo peor de lo que ya estaba, digamos, ¿no? Queda más en evidencia, digámoslo así. Y yo no soy demasiado optimista en que este virus nos va a cambiar. No, no nos va a cambiar. No. Lamentablemente. Ojalá, ¿no? Pero no. Sí, sí. No, yo tampoco creo. No nos va a cambiar a nosotros ni al mundo. Porque no. El problema de los egoísmos y de haber desnudado las miserias cada uno está en el mundo entero. Nosotros no somos ni mejores ni peores, es lo mismo. Y yo no creo que no haya cuestiones claras en que apoyarse. Lo que pasa es que es muy difícil informarse sobre lo claro, sobre lo real, sobre lo concreto, y deshacerse de la desinformación. Entonces es un maremándum de cosas que confunde muchísimo a la gente. Sí. Porque si fuera como debiera, en el mundo entero, las diferencias desaparecerían. O se respetarían. Pero no creo que... Claro. O se respetarían. Sí.
o se respetarían, porque Claro. yo entiendo diferencias ideológicas, diferencias de proyecto de país, entiendo todo, pero hay realidad, hay un real, hablando psicoanalíticamente, Sí. es el problema sanitario es uno y que tiene una sola forma de abordarlo. Sí, totalmente. Y que es la forma que viene desde la política sanitaria. No hay otra forma. Cuando se empieza a teñir la política sanitaria de miserabilidades y de egoísmos, bueno, todo se prostituye, Sí, ¿no? totalmente. Se Totalmente de acuerdo. prostituye a nivel nacional y está prostituido a nivel mundial, porque la pelea por las vacunas es una pelea geopolítica. Sí, sí. Y bueno, y ilusoriamente al principio de la pandemia, algunos pensaron esto podría ser, estas cosas cambien, pero realmente No. empeoran. No, totalmente. Totalmente, de acuerdo, Lilia. ¿Alguna pregunta más escrita ahí, por ahí? Bueno, quería dejarlos con una breve cuestión que algunos me siguen en Facebook y lo deben haber leído en Facebook, que me parece una belleza de García Márquez, del texto El amor en los tiempos del cólera. Vamos a ver si lo puedo leer porque está en el celular, espero que pueda seguirlo, ¿no? Es un breve relato, un fragmento del amor en los tiempos del cólera, que da la impresión que fuera alguna indicación que podría ayudarnos a transitar este momento tan difícil, ¿no? Capitán, dice, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, dice. Pero para mí, que inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventada? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Exactamente, yo hice cuarentena hace 7 años atrás. ¿Y de qué le privaron? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Puerto Abril, dice, se nos prohibía bajar. Los primeros días fueron duros y me sentí como tú, pero pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después, perdón que me interrumpa porque me vienen informes por el celular, ¿no? Sabía que después de 21 días del mismo comportamiento se crea un hábito. Y entonces, en lugar de quejarme, pensé en crear hábitos que reemplacen a los equivocados. Comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue purificar los pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de algo que no conocía. Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Un anciano hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad divina por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. Me dijo que también podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos, por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara
a tierra firme, visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de botellas de ron y otras delicias. Me privé de jugar a las cartas, de dormir mucho, de practicar el ocio, de pensar solamente de lo que me estaban privando. ¿Cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Se privó de la primavera, entonces? Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Un gusto haber estado con ustedes y hasta el próximo encuentro. Un abrazo y a cuidarnos todos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, Gracias, buenísimo. Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, excelente. Gracias, Eduardo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, excelente, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.